porque quiero hablarles respecto de una enfermedad que ahora, o una condición, finalmente una enfermedad que ahora, especialmente en estos cambios de estación, se presenta o se exacerba en todo caso con mayor prevalencia, y se trata de la rinitis alérgica. ¿De qué se trata esta condición? Bueno, ahora mismo te lo explico. En primer lugar, para poder comprender respecto a esta enfermedad de la rinitis alérgica, tenemos que reconocer dos cosas. En primer lugar, ¿cuál es el órgano y sistema que nos afecta a la rinitis? Pues básicamente la rinitis se trata de una afección, de una inflamación que se produce en nuestras fosas nasales. Rino, el prefijo rino, por eso se dice rini, corresponde a nuestra nariz, a nuestras fosas nasales, y el sufijo itis, que corresponde a inflamación, por lo tanto significa inflamación de nuestras fosas nasales, que además es interesante que reconozcamos que nuestras fosas nasales pues son el inicio, son la parte anatómica de inicio, de comienzo de nuestra vía respiratoria, que luego se continúa, como ustedes ya saben, hasta llegar a nuestros pulmones. Pero tenemos que identificar además de que nuestras fosas nasales se conectan con unos agujeros también neumáticos que tenemos alrededor de nuestra parte frontal de nuestro cráneo, como lo son los llamados senos paranasales. Los senos paranasales son unas cavidades neumáticas justamente que están dentro de los huesos, que se encuentran alrededor de las fosas nasales. Más arribita de las fosas nasales, en la parte frontal, en las partes laterales de los maxilares superiores, se encuentran unas cavidades neumáticas que tienen varias funciones. Dentro de ellas, pues, de pronto dar mayor resonancia a la voz, de pronto aligerar el peso de la cabeza, y están conformadas también en su interior por un tapizado llamado la mucosa. Así como existe la mucosa nasal, ustedes ven su naricita por dentro, así como ven su boquita por dentro, hay como un tapiz de unas células que se llaman células de la mucosa. Esas células medias rojitas, rosaditas, ¿no?, que están humedecidas siempre, son células de la mucosa, y que lo que hacen es formar el recubrimiento interno. Estas son células especializadas que tienen la capacidad de formar algunas sustancias, como por ejemplo moco, ¿no? Estas células de la mucosa pueden formar moco como una medida preventiva, como una medida pues de protección frente al ingreso de cualquier sustancia, gérmenes, etcétera, del ambiente. Además, nuestras fosas nasales, en la parte anterior, en las narinas, donde están los agujeros nasales, hay unas vellosidades, unos pelitos también, hay unos pelitos que impiden pues que algún objeto, de pronto al polvo, algún objeto del ambiente pueda penetrar profundamente en nuestra vía respiratoria. Y además estas células de la mucosa están especializadas para poder tener un movimiento en particular que barre con los gérmenes desde adentro hacia afuera para eliminarlos justamente tanto en forma de moco, de formación de moco, como también por arrastre, simplemente eliminándolos finalmente en nuestra vía respiratoria. Son mecanismos de defensa que manejan oportunamente nuestra vía respiratoria alta, en esta ocasión nuestras fosas nasales y también los senos paranasales. Entonces, en primer lugar, reconocer el órgano y sistema es importante en la rinitis alérgica. El órgano afectado entonces, nuestras fosas nasales. Y además, reconocer que se trata de un proceso alérgico. ¿Qué cosas son las alergias? Las alergias no son otra cosa sino la existencia de una condición en nuestro organismo de una hiperrespuesta, de una reacción exagerada por parte de nuestro sistema inmunológico ante los estímulos del entorno. Vale decir, por ejemplo, de repente hay un ambiente con polvo o con un olor fuerte y que está penetrando pues por nuestra mucosa nasal. Bueno, nuestro sistema de defensa normalmente está alerta, nuestras células de defensa, para ver si entra algún germen, si entra alguna partícula, todo se pone en alerta y nosotros no percibimos absolutamente ninguna sintomatología. Pero el paciente, la persona que tiene una predisposición alérgica, lo que hace es responde de manera exagerada. De repente, ante la misma situación de polvo, de olor fuerte, empiezo pues a congestionar mi nariz, empiezo a estornudar demasiado, empieza a chorrearme el moco o a formarse demasiado mucosidad espesa, o me predispone pues a tener de infecciones porque se produce una inflamación de esta mucosa nasal. Entonces, la rinitis alérgica tiene que ver con la inflamación crónica sostenida de nuestra mucosa nasal como consecuencia de una hiperrespuesta llamada al entorno, llamada a las alergias.
Entonces, ¿quiénes padecen de rinitis alérgica? Normalmente los que están más predispuestos son las personas que tienen algún tipo de reacción alérgica en general o que tienen antecedentes familiares, por ejemplo, de haber padecido o de padecer en todo caso enfermedades alérgicas como la misma rinitis, como el asma bronquial, como alergias a medicamentos, alergias a alimentos, alergias a picaduras, cualquier tipo de alergia. Esa predisposición alérgica de los padres, por ejemplo, puede ser transmitida hacia los hijos. Entonces, la persona que tiene como antecedente familiar su papá o su mamá con alergia de algún tipo, asma, etcétera, es mucho más susceptible, más probable en todo caso de que pueda tener también la condición, que se haya transmitido esta condición que llamamos los médicos de atopía atópica a la persona que tiene esta condición alérgica. Entonces, uno identifica seguramente que sus padres han tenido o tienen alguna alergia o que uno mismo de pronto pues le pica un insecto y le sale una roncha muy grande, se intoxica con algún alimento que come, le salen ronchas de pronto. Pero la rinitis alérgica en particular es una enfermedad que se caracteriza por episodios recurrentes de molestias relacionadas con congestión nasal, se le tapa la nariz, vale decir, chorrea moco, estornuda demasiado, rápidamente con el polvo, los cambios de temperatura, olores fuertes, empieza a manifestar ese tipo de molestias, le puede venir una tos persistente y crónica, sensación de pasaje de moco por la parte posterior de la nariz, y además una sensibilidad, una susceptibilidad a padecer, a contagiarse rápidamente de enfermedades de la vía respiratoria infecciosas, porque esta inflamación crónica lo vuelve susceptible a ello. Entonces, estos síntomas son los que caracterizan a las personas con rinitis alérgica. Como es algo que viene desde el nacimiento, esta predisposición alérgica, lo más probable es que la rinitis alérgica se detecte desde que uno es niño. Solo que hay diferentes grados, niveles de rinitis, desde la forma más leve, donde de pronto por ahí sientes un poco de picazón de la nariz, te congestionas en algún momento, hasta las formas más graves que verdaderamente todos los días estás con la congestión, con mucho fastidio, sufriendo de infecciones recurrentes, se te inflama la garganta, etc. Y en ese rango hay que manejar pues a cada paciente de manera individual. Entonces, ¿existe un tratamiento de control? Sí, hay que tener el cuidado, por favor, de poder acudir oportunamente a su médico tratante. Sobre todo aquí es importante entender de que una alergia es algo con lo que uno vive toda su vida y por lo tanto los tratamientos de abordaje para la rinitis son también de largo plazo. A veces los padres llevan a su hijo, así como los que tienen asma, llevan a su hijo que tiene asma cuando tiene la crisis y luego para su control ya no lo llevan. Igualito pasa con la rinitis, a veces el médico le deja un mes de tratamiento y control en un mes y ya no van a su control porque ya disminuyen los síntomas, pero de ahí les regresan y está predispuesto pues a tener una serie de problemas. Entonces hay que seguir el tratamiento oportuno, los controles oportunos. Existe tratamiento, sobre todo el tratamiento de la rinitis alérgica se basa en el uso de unos sprays nasales, o sea, unos sprays que tópicamente se aplican en la misma nariz, que es el tratamiento base fundamental, importante, que seguramente su médico les va a indicar o tienen que conocer que su médico les puede indicar. No se preocupen porque no generan ninguna dependencia, ni mucho menos, sino es el tratamiento de control. Y algunos medicamentos antialérgicos que en algún momento se pueden dar también por vía pastillas, jarabes, etcétera, para controlar estos síntomas, por supuesto, y sobre todo el control. Pero la otra parte importantísima del tratamiento es el control de los factores desencadenantes que puedan identificarse para la rinitis alérgica. De repente el polvo, los ácaros, los hongos, los cambios bruscos de temperatura, los olores fuertes, algunas infecciones recurrentes que se puedan presentar, son desencadenantes, detonantes. Algunos alimentos, por ejemplo, son detonantes de la rinitis y hay que también reconocerlos, identificarlos. ¿Quién mejor que los padres de familia que están con su niño para poder identificar cuáles son aquellos factores que en ese día, en ese momento que tuvo pues la exacerbación, pueden identificar? Ahí la curiosidad, la minuciosidad de los padres de familia es importantísima para el médico porque de pronto pueden identificar qué factores del ambiente son los que más le afectan a su niño para poder evitarlos. Y también existen algunas pruebas, como las pruebas de alergia, por ejemplo, para ver a qué estímulos del ambiente puede ser un alérgico. En función a ello, hay dos opciones: o se evita completamente estos elementos alérgicos,
o se puede ir de poco en poco generando un estímulo a través de vacunas o de manera natural respecto de la exposición para que el cuerpo se vaya acostumbrando. Normalmente en la pubertad de los niños, entre los 9 y los 12 años, a la edad de la pubertad, esta predisposición alérgica con la maduración de nuestro sistema inmunológico y de nuestro sistema respiratorio puede disminuir y puede de pronto incluso desaparecer casi por completo los síntomas, al menos por temporadas bastante largas, y de adulto ya no se padece tanto de esta serie de molestias. Pero para eso es importante que de niños sean bien controlados y tratados, abordados oportunamente esta condición para que no pasen pues a ser adultos que finalmente vayan a tener estas complicaciones y esta rinitis persistente de manera severa, o puede acompañarse también de asma bronquial muchas veces porque son enfermedades muy relacionadas. Bueno, esto es en general.